Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Hablemos con Valero, programa dedicado a temáticas de comercio exterior y de aduana. Y como siempre, contamos con la presencia de nuestro gran amigo, el economista Eddie Estudillo, para poder desarrollar y poder profundizar sobre temáticas que verdaderamente no son tocados y que ameritan que lo desarrollemos y desmenucemos para efectos de sacar conclusiones positivas para la aplicación de la norma aquí en aduana del Ecuador. Y en este caso particular quisiera conversar con Eddie y compartir con todos los de la audiencia el tema de una resolución que fue emitida meses atrás, es decir, específicamente el 20 de julio del 2022, con respecto a la decisión de un sistema de políticas antisobornos que la aduana tiene que cumplir. En efecto, pues desde que el año pasado se encuentra vigente la normativa y que solicita que todos los operadores de comercio exterior, los denominados OCEs, que normalmente están involucrados en todos los procesos de aduana, también lo cumplan. Y en que dentro de esas existen ciertos parámetros de calificación que me gustaría compartir con todos ustedes y desarrollarla. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto aquí estar contigo, evidentemente, y tener esta oportunidad nuevamente de desarrollar un tema aduanero y vinculado con un tema de actualidad, ¿no? El tema de esto de soborno, enfocado al sistema de gestión antisoborno que la aduana ha propuesto en normativa y que afecta, como tú bien lo señalas, a todos los OCEs. Saludos cordiales a quienes nos escuchan y nos ven. Esta va a ser una jornada un poco diferente sobre los tópicos que vamos a tocar. Más un conversatorio. Sí. Y bueno, y antes de seguir continuando con este tema, pues agradecerle a nuestros auspiciantes, a Café Gardela y a Marcadores Snowman por hacer posible que llevemos a cabo este programa. Y Eddie, bueno, como tú ves, un poco para entrar en materia, yo quisiera más bien, más allá de desarrollarla completamente, pero el 20 de julio del 2022, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador emitió una resolución, que es la SENAE 2022-0062-RE. ¿Y qué establece esta resolución? Pues establece ciertos parámetros que contienen las fichas y registros para el control de los operadores de comercio exterior en relación al sistema de gestión antisobornos. Yo quisiera hacer un paréntesis ahí, sí, Ricardo. ¿Te parece si propongo una lectura respecto a qué es soborno, qué es riesgo y qué es la norma que se sustenta? Bueno, está bien, antes de comenzar a desarrollarlo, por supuesto. Sí. Soborno tenemos que es el cohecho, o también conocido como soborno, coima o mordida en el ámbito del derecho. Es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante el ofrecimiento de una dádiva, es decir, tiene que haber un pago, a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Simplemente se recibe un beneficio por un pago que no corresponde. Y riesgo, o sea, el riesgo de que pueda haber un soborno. Un riesgo siempre en términos generales, en términos estadísticos, el riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño por ello. Es decir, el riesgo siempre va a ser negativo en todo caso. En este caso el riesgo es negativo, sí, siempre va a ser negativo. Y bueno, en todo caso, en buena hora que nos das una explicación con respecto a estos conceptos fundamentales, a la terminología de soborno y riesgo, que tiene mucho que ver con lo que establece esta resolución que acabamos de mencionar, que es la 0062 del 20 de julio del 2022, donde como antecedente establece que pues la aduana tiene que cumplir con una política antisobornos. Esto ya fue establecido ya en el año 2020 con respecto pues a otra resolución donde dice que se tiene que cumplir con una política antisobornos en relación a estar alineado con requisitos de normas internacionales como es la ISO 37001-2016. Y el compromiso de cumplir legislaciones vigentes que apliquen en materia de soborno, cohecho a fin de prevenir y controlar y gestionar cualquier riesgo de soborno a las que puede estar expuesta nuestra institución. Ustedes saben que normalmente en las aduanas, no solo en Ecuador, sino a nivel internacional, se presta que se den irregularidades. Por el mismo hecho de existir una volumen de transacciones que hace posible que las personas que estén inmersas traten obviamente de mitigar o reducir cualquier proceso irregular que se presente. Y creo que todos los que estamos involucrados estamos llamados a que se lleve a cabo el proceso de la forma más transparente y eficiente. En definitiva, pues
celebramos que la aduana esté en esta posición, Campaña, sí. en esta campaña de aplicar este sistema de gestión antisobornos, y hemos observado que en esta resolución, repito, el número 062R del 20 de julio del 2022, establece que se emiten fichas y registros del control de los operadores de comercio exterior, los OCEs. ¿Quiénes son los OCEs, Eddie? Son todos los actores que están involucrados dentro del proceso logístico, llámese en puertos, aeropuertos, almacenes, depósitos, agentes de carga, agentes de aduana, transportistas, etcétera, auxiliares de agentes de aduana. Etcétera. Entonces, existe una ficha donde finalmente hay que cumplir ciertos requisitos, y es importante mencionar que en la actualidad, con respecto a los agentes de aduana, donde más nos atañe a que nos dirijamos, no es un requisito obligatorio que cumplimos con una certificación, llámese una certificación de calidad o una certificación de seguridad, como normalmente se lo hace ahora con el organismo internacional BASC. Pero sí es muy necesario, más allá de tener un papel pegado en nuestra pared, sino más bien que podamos contar con todos los requisitos y los elementos para poder lograr que el proceso sea lo más seguro posible para el importador o el exportador. Siendo que no es obligatorio, entiendo que muchos de los profesionales agentes de aduana están cumpliendo con requisitos de seguridad a través del organismo BASC, y muchos tienen también la norma ISO, que es la norma de calidad. En todo caso... Entre paréntesis, te felicito, sé con certeza, y porque he visto cumples con la norma BASC. Muchas gracias, Eddie. En todo caso, para efectos de poder analizar esta resolución, lo que a mí me llamó la atención, Eddie, es que establece que los agentes de aduana, es decir, hace una segregación de los operadores de comercio exterior y los califica en los niveles de alto, bajo y mínimo riesgo, entiendo. Sí. Entonces, o riesgo moderado, que es la palabra. Sí. Y mi preocupación va a que dentro de los que son los OCEs de riesgo alto están los agentes de aduana, los auxiliares, depósito temporal, los courier, conciliadores de carga y las instalaciones industriales. Pero el punto aquí es qué determinó esa categorización, ¿no te parece? Así es, por supuesto. Un poco para que la audiencia también conozca, pues esos son los que están considerados con alto riesgo. Los que están considerados de riesgo bajo, empresas de transporte, que vale la aclaración que no están considerados como operadores de comercio exterior, no están regulados por la Administración Tributaria Aduanera, eso es muy importante establecerlo. El representante aduanero de comercio exterior, el RACE, el denominado RACE, que es una figura que finalmente se está tratando de impulsar, que tiene características similares a la actuación de un agente de aduana, que también lo vamos a analizar en lo posterior. Tienen también riesgo bajo los depósitos temporales, pero nivel paletizadora, que hace la diferencia con los otros depósitos temporales. Los importadores, exportadores y agentes de carga de exportación. Es decir, como bien indica Eddie, nos preguntamos y nos cuestionamos qué hace que finalmente se llegue a este tipo de calificación donde se los enmarca o se los engloba en determinado tipo de riesgo. Yo creo tener una pista y me atrevería a lanzar como que fuera carta de naipe. Me parece que la categorización va, y me parece, estoy seguro, por la actividad y porcentaje de responsabilidad dentro del contexto de comercio exterior que tiene este OCE con la aduana. Entonces, como yo lo veo, por la actividad y el porcentaje de actividad que tiene frente a la aduana, el agente aduanal tiene altísimo respecto a los otros que no tienen tanta actividad y porcentaje de responsabilidad ante la aduana. Porque al final de la tarde, recuerda tú que los agentes de aduana son federatarios. Son federatarios en el tema de comercio exterior, y eso quiere decir que la información que entregan a la aduana se da por cierta. La información que entrega la gente aduana se da por cierta. Pero ahí vamos viendo lo que, partiendo de la definición que tú hiciste de riesgo, ¿qué decía la definición de riesgo que nos habías dado? Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de alguien, o algo sufra perjuicio o daño. Claro, entonces, si partiendo de tu premisa de que los agentes aduana, por el volumen de participación que tienen en los procesos, tienen alto riesgo de alguna irregularidad, me pregunto... Es que yo no lo veo así. Yo más bien lo veo es que a los agentes de aduana tienen la alta probabilidad que ellos sufran el riesgo. O sea, no veo que ellos sean el riesgo. O sea, si yo al leer esto pienso que hay que precautelar a los agentes de aduana
de que ellos sufran riesgo porque a su vez es un riesgo para la aduana. Eso sí lo veo. Perdón, es como lo estoy viendo, no estoy justificando al actor de la aduana, a mí no me toca justificar al actor de la aduana. Claro, pero normalmente también una percepción que se podría tener, como tú la tiene la aduana, pero también tenemos que partir de antecedentes Claro. empíricos de lo que finalmente ha sucedido en los últimos años dentro de la aduana. Y con respecto a la gente de aduana, su participación dentro del proceso, ¿qué riesgo ha llevado a que se presente un proceso irregular? Porque te pongo un ejemplo. Sí, claro. Nosotros como auxiliares de la función pública tenemos que cumplir ciertos requisitos. Entre esos es la de rendir una garantía aduanera por el ejercicio de nuestra actividad, que es calculado por los montos que se manejan durante los últimos 3 años del ejercicio fiscal, de los importadores o exportadores que representamos. Pues bien, esa garantía aduanera nos permite a nosotros poder actuar en representación del usuario final. Si nosotros revisamos la calidad de ese tipo de garantías, puedo asegurar que no existe garantía alguna que haya sido ejecutada por alguna irregularidad por parte de la gente de aduana. Eso demuestra que la actuación, la intermediación que está haciendo la gente de aduana, pues no está presentando riesgo alguno para la aduana, porque se está comportando como un filtro, como bien indica la ley, como un auxiliar de la función pública para poder mitigar cualquier tipo de irregularidad. ¿No te parece eso? Sí, pero yo entiendo, y fíjate tú, y perdón que quizás estoy haciendo contrapeso, porque realmente no hay ningún problema. Estamos viendo dos aristas. Yo lo que entiendo, y la verdad justificará, es que lo que se busca es implementar la norma ISO 37001 o 37001 del Sistema de Gestión de Antisoborno, que ofrece a las organizaciones una serie de medidas que podrán adoptar de forma proporcional y razonable para prevenir, detectar y gestionar conductas delictivas. Es decir, la aduana a través de este mecanismo está diciendo, te invitamos a que tú tengas mayor interés y énfasis en esta ISO 37001 del Sistema de Gestión de Antisoborno, porque eres muy susceptible vuelvo a repetir lo que dije hace un minuto, por la actividad y porcentaje de que te pueda suceder por algo. supuesto, pero digamos... Entonces, aun cuando tú manejas privadamente, me refiero, privadamente cada agente aduanal maneja sus controles respecto a que les pueden estar goleando, o sea, es decir, tú confías en tu auxiliar y tu auxiliar de repente te falla, tú manejas ese control, tú ya lo manejas. Eso es natural y es obvio. Sin embargo, la aduana te propone un sistema. O sea, que lo manejas a través de este sistema. Ahora la pregunta, ahora sí yo concuerdo contigo, definitivamente concuerdo contigo, si el sistema tiene que imponértelo, si el sistema que tienes que adoptarlo, y si nosotros, los diversos OCE tienen que acogerse a un mecanismo, y por qué en este mecanismo hay cierta tolerancia, riesgo menor, y no hay una tolerancia, riesgo mayor para otros. Que eso implica al final del día, si tú lees las imposiciones, porque son imposiciones que deben cumplirse, eso como visto bueno, implica inversión, desarrollo de programas para poder cumplir con este sistema de gestión antisoborno. Es decir, ya hay una exigencia adicional para los OCE que no lo tenían. Insisto y reitero, partiendo de tu análisis y tus premisas, que si bien es cierto es por el volumen de operaciones por los cuales uno participa, entendiéndose eso que la gente aduana por estar involucrada en el mayor volumen, pues gente tiene mayor riesgo. Pero de igual forma, si parto de esa premisa, los importadores y exportadores tienen un gran volumen, tienen una gran participación dentro del proceso de aduana y ellos están considerados con bajo riesgo. Sí, porque ellos están a través de la gente de aduana y no directamente con la aduana. Pero tienen también un riesgo alto también de poder producir. Es decir, si tenemos que cumplir con un sistema de riesgo antisoborno, ¿por qué no entonces tendrá que, así como se le pide que a los nuevos agentes de aduana se los tenga que calificar bajo este tipo de sistema, entonces también al importador y exportador tendrá que calificarlo cada vez que quiere importar o exportar? Porque al final del día el importador es el cliente del agente de aduana. Entonces, aun cuando muchas agencias de aduana, y a mí me consta, tienen políticas de conoce a tu cliente, ese es el esquema con el cual se trabaja, no conoce a tu cliente, entiendo yo de que la aduana dice, mira, mi relación con el importador se limita a pocas cosas en términos de declaración aduanera, porque ahí partimos de todo, en términos de declaración aduanera. Entonces, en términos de declaración aduanera, yo tengo mayor relación con el agente aduanal, porque ese es federatario. Y entonces, si es en términos en relación a la declaración aduanera,
¿por qué el representante aduanero de comercio exterior, el RACE, lo tienen también considerado como riesgo bajo? Porque entendamos qué es el RACE, para que la audiencia lo conozca. Es la persona natural que bajo relación de dependencia del OCE ejerce a nombre de esta la función administrativa y operativa de gestionar ante la administración aduanera de manera habitual y directa las actividades relacionadas con el despacho aduanero de mercancías de importación o exportación, sin intervención de un agente aduana, sin asumir pecuniariamente el riesgo de las operaciones que promueve y concluye, ya que éstas estarán debidamente soportadas por el OCE al que pertenezca. Es decir, en otras palabras, generará la misma intermediación que hace un agente aduana sin ser agente aduana. Lo que yo entiendo es que es un empleado de la empresa o del OCE. Claro, pero ¿cómo se califica el RACE? ¿Estará cumpliendo los mismos requisitos con agente aduana? ¿Quiénes son RACE? Se les estará pidiendo, en la actualidad entiendo que existe solo uno, creo que calificado de hace mucho tiempo atrás por el volumen, pero entiendo que la aduana quiere impulsar este tipo de figuras, pero sin conocer si verdaderamente los requisitos que se le va a solicitar al RACE vaya en función de la igualdad de condiciones que se tiene que tener dentro del derecho de trabajo. Ahora bien, sabemos que estamos queriendo cumplir con el acuerdo de facilitación al comercio. Obviamente tratar de facilitar el proceso dándoles agilidad a todas las etapas. Pero claro está que hay en función de poder saber que podamos en cada etapa controlar que no se presenten situaciones que sean adversas o que causen un perjuicio al fisco. Entonces, con esta participación del RACE, a mí por lo menos no me queda claro que existen iguales condiciones para efectos de poder cumplir con los requisitos como un otro OCE como es el agente aduana. Yo concuerdo contigo. De hecho, te iba a decir que el tema del RACE deberíamos verlo en otro programa. Sí, porque hay mucha tela. Por supuesto, sí. Ahí se les haremos también a ustedes en un próximo programa. Pero en definitiva queríamos compartir con ustedes que esta resolución, si bien es cierto, promueve pues algo positivo, que es obviamente mitigar cualquier irregularidad. Hay que considerar que todo esto tiene que estar en función de lo que pasa en la realidad. Y creemos, excelente, por lo menos que el agente aduana, si bien es cierto, como bien lo indica Eddie, tiene una perspectiva interesante, pero no es menos cierto que esto también puede surgir para que en un futuro se generen otro tipo de normas donde finalmente calificación de alto riesgo sea injusto para efectos de los que verdaderamente somos un filtro para que el proceso se haga transparentemente. Yo lo voy a decir de una manera que quizás no lo compartas, pero me parece muy idóneo comentarlo. Uh-huh. La calentura no está en la sábana. Uh-huh. O sea, está bien, no podemos decir que la norma que busca un loable objetivo y todo aquello esté mal, no, estamos de acuerdo, pero la calentura no está en la sábana, porque al final del día estamos hablando, fíjate tú, porque esto es una licuadora, estamos hablando de la ética, de la moral, el lenguaje moral, estamos hablando de lo profesional que son, etcétera, 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 me refiero en todo sentido, y esos son aspectos intrínsecos que están en las personas y que a la hora de evaluarse tendrían que ser con un detalle me refiero social, moralmente aceptable. Por ejemplo, te digo un ejemplo. ¿Qué tanto tiene que ver con la política de antisoborno, qué sé yo, que yo como director de aduana invite a una reunión oficial a una persona que no es gubernamental, por ejemplo? O sea, eso son, solo lo lanzo para decirte, eso tiene que ver con esto. Mucho, claro, no lo podemos separar. No podemos separar, tenemos que ver. La calentura no está en la sábana. Tenemos que unir obviamente todos los escenarios que verdaderamente se nos presentan dentro de nuestra vida profesional y dentro de todos los aspectos que atañen al proceso aduanero. Pues bien, queremos agradecerle nuevamente a toda nuestra audiencia por escucharnos y agradecerle nuevamente a nuestros auspiciantes, a Café Gardela y a Marcores Snowman, por hacer posible que llevemos a cabo este programa. Y los invitamos a que nos sigan visitando en nuestras redes, nos sigan, porque seguiremos topando temas muy relevantes con respecto a la materia de comercio exterior y aduana. Muchas gracias, hasta una próxima. Que pasen bien, Dios les bendiga.